Muy buenos días, apreciados oyentes de Una Palabra para el Espíritu. Hoy, 4 de marzo, les saluda Jenny, continuando con el capítulo 3 del libro de Tito, donde terminamos reconociendo que la desobediencia nos genera esclavitud, dado a que vivimos solo esclavos de los sucesos con los demás seres humanos. Y la verdad es que nosotros no vinimos a esta tierra a vivir pendiente de lo que hacen o dejan de hacer los demás. Eso deberíamos preocuparnos, sabiendo que es Dios el que nos ve y que puso en nosotros un llamado, un propósito, y vive mirando qué hacemos o no para contribuir a que se cumpla. ¿Saben por qué eso? Eso sí debe esclavizarlos para vivir con agrado, porque seremos llamados un día a justicia por lo que hicimos y también por lo que dejamos de hacer. Y nos había dado todos los recursos y personas para que lo cumpliese o lleváramos a cabo, pero pudimos ser desobedientes y desviarnos. La palabra que nos respalda esta mañana está en Tito 3, versículo 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Este versículo 3 nos muestra a Pablo utilizando 4 adjetivos para describir el estado en el que se encontraban los ciudadanos que él ministraba, que era la ciudad de Creta, llamados cretenses, y cómo se comportaban antes de conocer a Cristo. Miremos, no hay sea que nos esté pasando lo mismo que lo que le sucedía a esta comunidad. La primera relación o el primer adjetivo que encontramos es el que eran insensatos. Y el ser insensato significa no tener sabiduría, no tener discernimiento para tomar decisiones correctas. Vivían, hacían, actuaban, decidían sin pensar en las consecuencias de sus acciones. Otro adjetivo era el ser rebeldes. Se negaban a obedecer a quienes estaban en autoridad, incluyendo a Dios. Y esto los hacía ser desobedientes, los hacía cometer todo tipo de pecados. En el tercero, vemos cómo Pablo describe a estos ciudadanos como extraviados, lo que significa que se habían desviado del camino correcto, habían perdido el rumbo y estaban lejos de Dios. Como resultado, ¿qué puede haber? Estar en una situación de pecado constante, estando siendo esclavos de diferentes tipos de placeres. Hay cosas que en el mundo nos deleitan. Hay diversidades de maneras de cometer situaciones que en nada nos hacen crecer ni nos hacen madurar. Al contrario, nos hacen mucho más esclavos. Esclavos de una botella, esclavos de un cigarrillo, esclavos de un juego, de una máquina, de un celular. Tantas cosas que nos han extraviado del camino. Aquí Pablo también describe a los ciudadanos como esclavos de placeres,
Estaban atrapados en sus deseos carnales y vivían para satisfacer sus propios placeres. A veces podían decir que estaban llenos de amor, pero lo que ellos vivían era la lujuria. Estaban en situación de esclavitud espiritual. Y como vemos en la cultura actual, también todo apunta hacia la satisfacción de los deseos propios. Hoy en eso se han basado las relaciones, en lo que le gusta a ella, sin sentido, sin profundidad, sin poner delante de Dios la decisión de el actuar, sin tener en cuenta las consecuencias que estas decisiones pueden traer. Y por lo tanto nos podemos sentir así como se sentían o se encontraban los ciudadanos de Creta. Vivir en malicia, llenos de envidia. Ese era otro de los temas que Pablo tocaba en esta palabra. La malicia se refiere a esa intención de hacerle daño a los demás, mientras que la envidia es sencillamente desear lo que los demás tienen. Desean hasta las mujeres de otros hombres, o al contrario. Todos estos son comportamientos contrarios a la fe cristiana, son manifestaciones del estado de pecado. Y podríamos traer como conclusión cosas que de pronto muchos no quisieran llegar a conocer. Debemos darnos cuenta o recordar al menos que todos hemos tenido una situación de pecado, que sin Dios nos hemos encontrado esclavos espiritualmente. Por eso este devocional esta mañana busca que usted reflexione sobre el estado de sus acciones, puesto que están dentro de nuestra voluntad el hacer las cosas que agradan o que desagradan a Dios. No deberíamos limitarlo, deberíamos dejar que su voluntad sea hecha sobre cada uno de nosotros. Miren que hemos sido desobedientes cuando la palabra dice que aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros, como si odiáramos a las personas. Y acá es necesario conocer algo. Les pregunto, ¿ha odiado usted a alguien en algún momento de su vida? Les cuento que el odio es lo opuesto al amor. El odio es un sentimiento que alimenta el alma por otras personas o por lo que dicen o por circunstancias que se viven. Y debemos tener mucho cuidado con esto. Debemos analizar algo. Después de que usted llega a amar tanto a una persona, también llega a convertir ese amor en la misma proporción, pero en odio. ¿Y por qué odiamos a las personas? Odiamos las cosas, porque sentimos que nos suplantan, que nos reemplazan. Nunca odiamos al que deja de amarnos. Un ejemplo, una relación de pareja donde se encuentra un hombre con otra mujer que no es su esposa y ésta llega y siempre llega a pelear, a insultar, a golpear a la otra mujer, en lugar de hacerlo con el hombre, con su esposo. Miremos el caso de José en la Biblia. Jacob siempre tuvo un amor especial por su hijo José, más que por sus otros hijos.
todo lo que hacía por él. Y sin embargo, los hermanos de José lo odiaban a él. La pregunta que quiero que ustedes mismos respondan es, ¿por qué los hermanos de José lo odiaban a él y no a su papá? Si quien se comportaba de manera especial era el papá, y pasa lo mismo a través de una infidelidad. La mujer odia a su rival en lugar de odiar a su esposo que le es infiel. Es un comportamiento extraño el odio. Pues lo que debemos definir es por qué somos desobedientes frente al amor de Dios para con nosotros. ¿Cómo podemos guardar odio o aborrecer a alguien? ¿Quiénes somos para hacerlo? ¿Acaso desconocemos el mandamiento de Dios de amarnos los unos a los otros, de perdonarnos? Estos versículos nos muestran que la vida cristiana no significa simplemente apartarnos de los pecados evidentes, sino que significa renunciar al comportamiento pecaminoso y adoptar un estilo de vida que se asemeje cada vez más a la de Jesucristo. Debemos hacernos una revisión de nuestra vida y cerciorarnos que no estamos viviendo en la oscuridad del pecado. Recordemos que necesitamos todos el perdón, pero también el amor de Dios. Y es posible que hayamos hecho cosas que no nos agraden, pero es importante recordar que Dios nos ama y puede limpiarnos de todo pecado. Dios quita la bendición cuando mantenemos comportamientos de rebeldía y desobediencia. Hoy usted puede reflexionar en lo que esta palabra trae para conocimiento. Si no entendemos lo que la Biblia nos enseña, entonces hemos perdido los años de vida que tenemos haciendo nuestra voluntad y no la voluntad de Dios, que es la que nos conlleva a vivir bajo su amor, bajo su paz, bajo su gozo, convertido en la plenitud de su presencia en nuestra vida. Le invito a compartir esta palabra. Bendiciones.